En este video trataremos los capítulos 11 y 12 de la NFPA 70B. Capítulo 11. Pruebas y métodos de prueba. Estas pruebas son para determinar si se debe hacer un mantenimiento correctivo, para medir la capacidad del equipo para continuar funcionando adecuadamente y para proyectar su vida útil. Encontramos las pruebas de aceptación y las pruebas de mantenimiento. Las pruebas de aceptación de fábrica son muy importantes para comprobar su buen funcionamiento y de igual forma para futuros diseños. Pruebas al entregar el equipo. Estas se deben hacer para verificar que no haya sufrido daños en el transporte y verificar que no falten piezas. Pruebas de mantenimiento. Encontramos varios tipos de pruebas. Estos son las pruebas rutinarias, pruebas especiales, pruebas de examen preliminar del circuito, el antes y el después. Esto quiere decir que se debe hacer pruebas antes del mantenimiento y después del mantenimiento para verificar cómo queda el equipo. Por último, las frecuencias de pruebas. Precauciones especiales. Mantener reglas adecuadas de seguridad para evitar pérdidas de vida y de equipos. Calificaciones de los operadores. Estos deben estar familiarizados con los equipos de prueba y estar calificados para detectar posibles fallas. Equipos de prueba. Los equipos de prueba deben ser adecuados para cada prueba a desarrollar. Formas. Programa de prueba y de mantenimiento deben contar con un formato completo en el cual se pueda encontrar información de manera rápida y eficaz. Pruebas de aislamiento. La falla de aislamiento es la causa más común en los equipos eléctricos. Razones de falla de aislamiento: la humedad, el calor excesivo, suciedad, luz solar, antigüedad y ataques químicos. Pruebas de corriente continua. Componentes de la prueba: corrientes de carga capacitiva, corriente de absorción dieléctrica, corriente de fuga superficial, descarga parcial, corriente de fuga volumétrica. Pruebas de corriente alterna. Pruebas de corriente alterna. Estas pruebas son más cortas que las de corriente continua. Pruebas de alto potencial y factor de potencia. Equipos de prueba. Estos equipos deben mostrar el factor de potencia. Las pérdidas de carga se pueden leer directamente. Debe mantener una onda senoidal pareja durante las pruebas. Evaluación de datos. Están basados en los estándares de la industria, comparación con datos anteriores. Interruptores automáticos de baja tensión. Pruebas de campo en general. Se deben consultar el manual de interruptores magnéticos. Este tipo de pruebas no son iguales a las de laboratorio ni las de calibración. Entre estas pruebas están el sistema de disparo, pruebas de aislamiento, resistencia de polo. Las unidades termomagnéticas
Las pruebas se deben hacer en intervalos. Las unidades en disparo sólido llevan diferentes elementos como retardo de larga duración, corta duración, instantáneo, falla de tierra, aislamiento, sobrecorrientes. Pruebas de transformadores. En general, las pruebas a realizar se le deben efectuar a todo tipo de transformador, como son la relación de transformación, resistencia a los aislados por líquido, la calidad de este, las de factor de potencia, aislamiento de núcleo, resistencia de vanado, corriente de excitación. Esta última es utilizada para detectar posibles cortocircuitos entre el aislamiento. Relé de protección. Son usados en conjunto con interruptores automáticos de medio voltaje, 600 voltios. Los más comunes son los de tipo electromecánico. A ellos se les deben realizar pruebas periódicas cada 2 años mínimo. Entre las pruebas a realizar están las de sincronización, retardo a tiempo, elemento instantáneo, verificación de contacto. La inspección es muy importante, se recomienda retirarlo para la inspección y limpieza. Sistema de puesto a tierra. Este sistema tiene varias pruebas, como impedancia del conductor. Esta es para verificar la integridad del conductor. La prueba de resistencia del electrodo a tierra. Con esta prueba verificamos si el electrodo proporciona una trayectoria para la descarga de rayos o sobretensiones. Pruebas de baterías. Estas pruebas se deben registrar para establecer tendencias de su vida útil. Entre las pruebas se encuentra la de la temperatura, muestra de electrolito, la óptica, la de tensión y la de gravedad específica. Las pruebas ópticas se recomienda hacerlas en periodos no menores de 3 meses. Tipo de interruptores. Interruptores al aire de baja tensión. Si los valores tienen diferencias significativas a los recomendados de fábrica, se deben cambiar al igual que los demás equipos. Se les hace prueba de aislamiento, resistencia de polo, sobrepotencia, resistencia fusible. Interruptores de aire de media y alta tensión abiertos. Interruptores automáticos al aire de media y alta tensión de bobinas de soplado. Interruptores automáticos de aceite de media y alta tensión. Interruptores al vacío de media tensión. Interruptores automáticos CF. A esto se le hace la resistencia, factor de potencia, sobrepotencial de corriente continua. Tiempo de desplazamiento de esta prueba es muy delicada. Se debe seguir los pasos de funcionamiento al pie de la letra para evitar lesiones al técnico. Inspecciones infrarrojas. Estas deben ser realizadas por personal calificado. Estas pruebas suelen ser muy precisas, pero de igual manera hay desventajas cuando son mediciones al aire libre, ya que el aire y el sol afectan las mediciones. Análisis de líquidos aislantes. Se sugiere hacer estas pruebas cada 6 meses. Los tipos de prueba que se hacen está ruptura dieléctrica. Con esta prueba medimos la resistencia eléctrica del aceite. Otra es el número de neutralizaciones de acidez, gravedad específica, tensión interfacial,
es para determinar la presencia de contaminantes polares en el aceite. Otro es el color del aceite, una condición visual. Prueba de resistencia y aislamiento de máquinas rotativas. Prueba de absorción dieléctrica. Prueba sobre potencial. Con estas verificamos el aislamiento. Prueba de vibración. Comparación de sobretensión. Esta prueba es para verificar que no hayan discrepancias en los devanados y en las fases. Otras pruebas son aislamiento espira-espira, corona y descarga de la ranura, impedancia en el devanado, factor de potencia, pérdida de núcleo. Cables. Antes de realizar las pruebas se debe limpiar, reparar para evitar las corrientes de fuga. De igual manera en las terminales de los cables. Estos deben ser desconectados de cualquier equipo siempre y cuando sea factible. Cables de baja tensión. Las pruebas son resistencia, aislamiento, continuidad del cable, conductores en paralelo, prueba de corriente neutra, trifásica de 4 hilos, cables de media y alta tensión. Al igual que los de baja tensión, se les hace resistencia, aislamiento, continuidad de blindaje. Media tensión. No hay una prueba específica confiable, pero se debe tener en cuenta los siguientes parámetros: rendimiento del cable y su historial de fallas, los componentes del sistema, el cable, requisitos de confiabilidad del sistema, disponibilidad de datos históricos e impacto en las operaciones por falla del cable en las pruebas. Los cables de alta tensión. Entre las pruebas tenemos resistencia a la alta tensión, bien sea en corriente continua o en corriente alterna. Prueba de resistencia a la tensión de baja frecuencia. Factor